Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición poder estar acá y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jairo Vázquez, soy vallecaucano de Tuluá Valle, casado con una cuyabra de Armenia. Por ahí está mi esposa, ya está acompañándome. Hace 22 años casados, gracias a Dios, y con dos hijos, uno de 19 años y uno de 17 años. Y quiero compartir con ustedes algo que hemos venido hablando en nuestra congregación en Armenia. Este mes comenzamos un tema acerca de la familia y vemos la importancia de hablar de la familia y me correspondió compartir en la iglesia un tema que vengo reflexionando y compartiendo con los hermanos, donde el Señor me permite compartir su palabra. En el 2019, el expastor Joshua Harris entregó la iglesia, renunció a su iglesia, una iglesia muy bonita en Estados Unidos, renunció a la iglesia. Había escrito libros, un libro muy conocido de él, en las librerías cristianas se vendían, Le dije adiós a las citas amorosas, y otro era Cavando más hondo, otro libro de él muy conocido. Pero en el 2019 el pastor renuncia a su iglesia, renuncia a los libros que escribió. El libro Le dije adiós a las citas románticas era un libro que hablaba de la importancia de la fidelidad en el noviazgo y en el matrimonio, y hablaba de aspectos de la vida íntima y cómo era importante honrar a Dios con nuestra intimidad. Pero él no solo renuncia a la iglesia, renuncia a los libros, sino que también en el 2019 renuncia a su matrimonio y se declara defensor de otras opciones de matrimonio y otras opciones de sexualidad, y renuncia a la iglesia. Este año, Joshua Harris lanzó un curso que ofrece por internet, cuesta $275, y es un curso que promueve el ayudar a las personas a encontrar su destino. Y en el curso él deconstruye la fe cristiana. El relato, entre comillas, cristiano, lo deconstruye y habla de la fe como un mito y cómo una persona puede ser feliz siendo libre de ese relato cristiano, llama él. Y su curso se vende por internet, $275. Esta situación de él y otras tantas que se están dando cercanas al cristianismo nos hacen pensar como iglesia que somos la reserva, que somos quienes deben cuidar y velar por el diseño original del matrimonio y de lo que es familia. Y para eso es necesario entender que Dios creó el matrimonio como un modelo, un prototipo único para llevar a cabo su propósito a través de él. Pero ese matrimonio, para llevar a cabo el propósito, debe saber cuál es su prioridad. Y para entender esto es necesario comprender el diseño original del matrimonio, y de eso quiero hablarles en esta mañana, y quiero que oremos. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, y tu palabra es la guía. Tu palabra nos da dirección y nos muestra el camino por donde debemos ir. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos ilumina y nos acompaña en este proceso. Gracias, Padre.
por hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y si vamos a hablar del matrimonio y diseño original, del principio y el comienzo del matrimonio, pues lo mejor sería hacerlo a través del libro de los comienzos. Génesis es el libro de los comienzos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis es el libro que nos cuenta cómo comenzó la creación, cómo comenzó el matrimonio, la familia, cómo comenzó la cercanía a Dios, cómo comenzaron las naciones, cómo comenzaron los idiomas, cómo comenzó el proyecto de Dios. Eso es Génesis. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 27. Permítanme, voy a usar dos versiones, la Reina Valera de 1960 y la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer como son unos versículos cortos, voy a usar las dos traducciones. La Reina Valera dice en el versículo 27, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La Nueva Traducción Viviente dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. A diferencia de la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente no dice que Dios creó al hombre, sino a los seres humanos. La palabra que se traduce al hebreo es Adán. Adán significa ser humano. Habla del primer hombre o del primer ser humano. Y la Nueva Traducción Viviente deja entender muy bien lo que es la intención del autor al hablar que Dios crea al hombre y a la mujer como el ser humano y los crea en la misma condición, o sea, iguales, hechos de lo mismo. Y voy a explicarlo un poco. Ese es en primer lugar, el modelo, el prototipo, la forma que Dios establece. Y la Biblia dice entonces que Dios crea a los seres humanos y los crea a su imagen y semejanza. El modelo del hombre, a diferencia de la demás creación, tiene ese elemento, la imagen. Algo tan sencillo como lo siguiente: la capacidad de crear es propia de Dios. Dios es creador y creo que Dios sigue creando hoy en día. Y Dios a nosotros nos dio esa capacidad. Eso es reflejo de la imagen y semejanza. Porque un animal hace 2000 años, un ave hace 2000 años hacía un nido en un árbol y hoy, después de 2000 años, sigue haciendo el mismo nido. Pero el ser humano tiene una capacidad propia, creadora. Las casas en que habitamos hoy en día son diferentes a lo que hace 2000 años, porque el hombre tiene innata esa imagen y semejanza de crear, por dar un ejemplo de lo que es imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza Dios la dio al hombre y a la mujer, y ahí establece al hombre y la mujer como un modelo de matrimonio y de hogar. Dios los crea hombre y mujer, dos sexos. Biológicamente, la mujer, resumiendo, se compone de cromosoma XX y el hombre se compone de cromosoma XY. Y no hay otro sexo, no lo hay. Solo hay dos biológicamente. Y al nacer y al morir, tanto en el nacimiento como en la muerte, ya se identifica. Una persona después de muerta le pueden exhumar unos años después el cadáver y pueden decir si es hombre o mujer, solo hombre o mujer, y se sabrá.
Ese diseño original hoy está siendo atacado y se quiere destruir ese diseño original que Dios estableció. Se quiere destruir porque hay una razón. El ADN de la sociedad es la familia, es el matrimonio. Porque si se destruye el matrimonio, se destruye la familia. Si se destruyen familias, se destruye la sociedad. Y si se destruyen sociedades, no llegamos nunca a ser naciones. Así que la célula principal es el matrimonio. Y el matrimonio por eso es tan atacado por nuestro enemigo, por el enemigo de nuestras almas, por el diablo. La palabra matrimonio es a la mujer lo que la palabra patrimonio al hombre. Entonces, ¿por qué cuando alguien se va a casar no se le pregunta ¿cuándo será su patrimonio? Sino siempre se le dice ¿cuándo será su matrimonio? Y la razón cultural que se acuña es que la palabra matrimonio es una palabra compuesta latina de matriz y monium, que es como el lugar o la institución donde se protege. Entonces, el matrimonio también da lugar o viene de la palabra matriz, donde se da se cuida a la criatura desde pequeña. Y entonces cuando hablamos de matrimonio en términos de la unión de una pareja, hombre y mujer, se habla del lugar donde se protege la vida. Es el lugar, la institución donde, como en la matriz, allí se protege, y por eso se acuña la palabra matrimonio y no patrimonio. Esa es una de las razones culturales de las que se habla. Pero el enemigo del matrimonio y la familia quiere insertar, quiere meter, quiere traer una nueva definición de lo que es matrimonio y familia. Y el enemigo está haciendo una tarea bien hecha, porque quiere deconstruir y ha venido deconstruyendo lo que significa matrimonio y por ende familia y sociedad. Y una de las cosas que hace es educar desde campos del entretenimiento, si podemos decir educar, o adoctrinar, porque el adoctrinamiento no es solo un tema que se maneja o se habla desde el campo religioso, como algunos pretenden solo usarlo en lo religioso. El adoctrinamiento se da en muchos campos. Y el adoctrinamiento por parte de los medios de entretenimiento son tan fuertes que se han concentrado en nuestra niñez. Un caso, hay una película que hizo los mismos productores de la película Cars, de los carritos, del carrito rojo. Pixar, creo que se llama, ¿no? Pixar. Y hay una película que está ahora de moda que se llama Luca. Luca es un sireno que vive en el mar, no sirena, sireno, que vive en el mar, para deconstruir el relato supuestamente, ¿no?, social. Entonces, Luca cuando sale del mar se vuelve hombre o niño, pero él tiene miedo a que descubran que él realmente es un sireno, entonces anda escondiéndose, porque ese sireno, si se dan cuenta que es sireno, el pueblo lo ve mal. Entonces Luca conoce otro niño que es mayor que él, que también es sireno y que se dio cuenta que ser sireno no era raro. Entonces le enseña a Luca que ser sireno no es malo, aunque socialmente no se ve bien. Y resulta que este niño que instruye a Luca termina siendo el enamorado de Luca y por ahí se dan un besito. Pero lo delicado es que la película infantil Luca la recrean con escenas de una película italiana de un hombre mayor que tiene una experiencia emocional y sentimental con un adolescente. Y varias escenas de la película italiana
la recrean en la película de los cómics o de la película infantil de Luca. Y muchos han llegado a la conclusión que es toda una analogía que invita a que ciertos comportamientos socialmente no aceptables ahora sean aceptables. Otra es, aquí la tengo escrita, Mitchell versus las máquinas. En Mitchell versus las máquinas se hace una defensa al lesbianismo. Y en la película hay un niño que es heterosexual, es decir, a ese niño le gustan las niñas. Pero en la película hacen ver al niño que le gusta a la niña como el raro de la película. O sea, lo raro en la película es que a un niño le guste una niña y lo hacen ver todo extraño. Eso lo que está haciendo es insertar ideas, desdibujar el diseño del matrimonio. Por eso el prototipo, el modelo, la forma que vemos en Génesis 1:27 de un hombre y una mujer debe ser protegido por la iglesia y proclamado. Y esto nos va a generar censura. El año pasado, Enfoque a la Familia, uno de los ministerios de habla inglesa y española más importantes que promueven y defienden la familia en Estados Unidos y en Latinoamérica, fue censurada. Su cuenta en Twitter fue censurada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se llamó a un hombre que se vestía de mujer, lo llamó hombre, pero socialmente tenían que decirle mujer a alguien que era un hombre. Y Enfoque a la Familia fue censurada. Y esa censura se ha venido dando en muchos campos en las redes sociales. Entonces la iglesia va a ser censurada, sí. Pero la iglesia no puede dejar caer el diseño original de la familia. Por lo tanto, es necesario que entendamos ese prototipo para poder cumplir el propósito, que es lo segundo que quiero hablarles y que está en el versículo 28. Por favor, lean conmigo el versículo 28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién bendijo Dios? A Adán y Eva. La bendición de Dios está sobre su proyecto original, no sobre otro. La bendición de Dios está sobre un hombre y una mujer que deciden delante de Dios unir sus vidas para cumplir el propósito de Dios. Pero el versículo 28 dice claramente que hay un propósito general y es el de multiplicarse. A los cristianos, y quizás por algunas posiciones o posturas muy legalistas, se nos acusó en otro tiempo y aún todavía que pensamos que la vida íntima y la sexualidad en pareja solo es para reproducirse como conejos, dicen algunos. Y no es cierto. La vida íntima también es para el deleite de la pareja y la Biblia habla de eso. Pero yo estoy hablando en términos generales del proyecto de Dios, no particular de aspectos de la pareja ya que se podrían tocar en otra conferencia o en otra charla. Cuando me refiero al hecho del propósito de multiplicar y sojuzgar la tierra, me refiero al diseño original que tiene el sentido natural y común. Porque es que si no es a través de un hombre y una mujer, no existen familias, no existen comunidades, no existen naciones. Y vaya a ver si con otro diseño que desdibuja el plan original de Dios se pueden llegar a establecer naciones. No. Pudiera darse un debate sociológico y antropológico
de lo que es el propósito de la procreación y por qué un hombre y una mujer es lo más natural para la preservación de una nación, en ese sentido. Pero simplemente hablemos de eso, del propósito. El propósito de Dios va más allá también. Versículo 28 dice así en la Nueva Traducción Viviente: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corran por el suelo. Dos palabras aparecen acá que son gobiernen y reinen. ¿Dónde comienza el modelo de gobierno? ¿A quién le dice Dios que debe gobernar primero? Adán y Eva. O sea, el primer lugar donde se establece un gobierno es en el matrimonio. Y es en el matrimonio la matriz, la célula, el ADN sobre lo cual se construyen familias, comunidades, sociedades y naciones. Si este ADN es afectado, se daña el diseño original, se daña todo el diseño original de Dios para las naciones de la tierra. Por eso, quizás pudiéramos pensar en términos de lo que son nuestros gobernantes a nivel de la tierra, quienes gobiernan un país, quienes gobiernan un departamento, un municipio. ¿Será que nuestros gobernantes gobiernan mal porque no han aprendido a gobernar la célula principal que es el matrimonio? ¿Y será que incluso hablemos en términos ya del liderazgo nuestro como cristianos o de nuestro liderazgo secular en nuestro trabajo? Necesitamos gobernar primero en nuestro matrimonio. Y el apóstol Pablo lo aclara cuando dice que el obispo ha de gobernar bien su casa, su matrimonio, y ha de ser marido de una sola mujer. Entonces, el propósito del matrimonio es multiplicarse, sí, pero no solo eso, sino también, hablando en términos generales, no particulares, también modelar lo que es un gobierno. El matrimonio, en el matrimonio se muestra el gobierno de Dios. El matrimonio es tan hermoso y tan sagrado que el apóstol Pablo lo cita en Gálatas y en Efesios para decir que el matrimonio es la analogía, la comparación más hermosa entre Cristo y la iglesia. Que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Mejor forma, analogía o figura no se pudo haber escogido, porque a través de esa unión el gobierno de Dios está en la iglesia. Nosotros necesitamos fortalecer los matrimonios, porque le vamos a predicar al mundo a través de ese eje fuerte. Matrimonios fuertes, familias fuertes. Cuando hablo de matrimonio como eje me refiero al esposo y la esposa, porque los hijos vienen después. El matrimonio es el ADN de la sociedad, el núcleo, y este está siendo atacado por aquellos que quieren afectar lo que son las naciones y los gobiernos en la tierra. Así que matrimonios fuertes, familias fuertes, comunidades fuertes, naciones fuertes. Históricamente, las naciones que se han levantado de las cenizas son naciones que han estado fundamentadas sobre lazos fuertes de las familias. Y eso se ve en por qué los alemanes no pudieron acabar con los judíos. Porque los judíos giraban en torno a una claridad de la familia y el matrimonio. Entonces,
Para cumplir el propósito es necesario entender el modelo original. Pero hay algo que es lo tercero de lo que quiero hablar, y es que para entender ese diseño original es necesario comprender cuál es la prioridad en el matrimonio. Que hablamos del prototipo, el modelo, hablamos del propósito, pero hablemos de cuál es la prioridad en el matrimonio. Prioridades. Capítulo 2, versículo 23 y 24. Cuando usted lo encuentre me dice, 23 y 24. Amén. Dice la Reina Valera así: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nueva traducción viviente. Al fin, ahí está en signos de admiración. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Versículo 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Los matrimonios necesitamos establecer cuál es la prioridad. Porque los matrimonios están siendo bombardeados, la imagen de matrimonio, la imagen de familia, el diseño original está siendo bombardeado, atacado por medio de el entretenimiento que hoy hay en el internet, en la televisión, en los libros. En muchos escenarios se está cambiando la idea del matrimonio y se está introduciendo un pensamiento que se llama el pensamiento queer, o incluso se habla de teología queer. ¿Qué es eso? Aceptar lo raro y diferente. Queer. Cuando el hombre dice es hueso de mi hueso y carne de mi carne, no es otra cosa que está aceptando que la mujer y él son lo mismo. Son del mismo hueso y son de la misma carne. El mismo Dios nos hizo iguales. Del mismo barro fuimos creados. El producto final viene de la misma materia prima. Ahora, que el hombre y la mujer son diferentes en muchos aspectos, pues eso es lógico y usted y yo lo sabemos en la parte psicológica, emocional, fisiológica. Eso es algo que sabemos. Pero que somos iguales, creados por Dios, es una realidad. Y en eso el hombre entonces comprende que la mujer y él son lo mismo y que llegan a ser uno. Y cuando el hombre entiende que es del mismo material, es hueso de mi hueso y carne de mi carne, entonces el hombre se da cuenta que esa mujer es su prioridad. Y el versículo 24 en la Nueva Traducción dice, esto explica por qué. Y en la Reina Valera que usted tiene dice, por tanto. Debido a que el hombre entiende que es hueso de su hueso, carne de su carne, el hombre entonces toma la decisión y dice el versículo 24, deja a su padre, se une a su esposa y son uno. Mire los verbos que usa el versículo 24. Lea conmigo los verbos que usa allí. El primer verbo que aparece en el versículo 24 es una orden. Y es dejará el hombre a su padre y a su madre. La Nueva Traducción Viviente dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Porque una vez se une a su esposa, su prioridad, su familia, su hogar ya no es papá y mamá, sino la mujer, su esposa. Y en el mismo sentido ocurre con la mujer. La mujer también
deja a papá y mamá y se une, y los dos se hacen uno. Ahora, el siguiente verbo es precisamente eso, dejará. Luego, ¿qué verbo dice? Y se unirá. Ahora, dejar es una tarea para las parejas que recién comienzan muy difícil a veces. Porque hay apegos, y lógico que esos apegos de papá y mamá nunca van a terminar, pero hay apegos que no son los correctos. Y a veces papá y mamá tampoco ayudan en el proceso. Pero de esta nueva pareja, la prioridad es ella y él. Y dejar a papá y mamá no simplemente es decir, vivir 1000 kilómetros de donde viven los padres, porque con los medios de comunicación hoy en día, un padre y una madre pueden vivir a 1000 kilómetros, pero seguir teniendo injerencia, metiéndose en el hogar. Y a quien le toca tomar la decisión de establecer su hogar como prioridad es a ese esposo y esposa que hacen un nuevo hogar. Y esa es una de las formas. Y en especial hablo a los hombres, que Pablo lo dice muy bien cuando usa la figura del niño al hombre. Y dice, cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño y ahora hablo y pienso como hombre. Lo que pasa es que a veces existe en el hombre el efecto o el fenómeno que algunos llaman psicológicamente el fenómeno del Peter Pan, el niño grande. Y eso es lo que el enemigo está metiendo para dañar el matrimonio, porque el matrimonio es el reflejo del reino y gobierno de Dios en la tierra. ¿Dónde se empieza a manifestar el gobierno y el reino de Dios en la tierra? En un matrimonio. Un teólogo alemán, hablando del matrimonio, dijo que el matrimonio era un sí al reino de Dios en la tierra. Eso tiene todo un significado. Es decir, es un aceptar el gobierno de Dios en dos personas que se unen para amarse y glorificar a Dios. Ahora, el otro verbo, lo mencionamos hace un momento, es se une. Y ese unirse no es fácil. Pero la Nueva Traducción Viviente lo dice muy bien de esta forma, mire. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten. La Reina Valera dice serán, pero la Nueva Traducción dice se convierten. Y es que me gusta entender que ese serán es un proceso de conversión. Es decir, que una pareja se case y lleguen a ser uno no es de la noche a la mañana, y es lo que a veces pasa. Que se nos olvida que es un proceso de conversión. ¿Cómo así? Los casados que llevan más de 20 años, 25 años de casados, saben que uno en los primeros años está luchando por quién manda a quién. Pero si ese matrimonio pasa esas primeras etapas de los 5 o 10 años, se fortalece. Cuando los dos se van convirtiendo en uno. Sí, hay ciertas individualidades, hay ciertos aspectos que son individuales, pero en el propósito y proyecto se convierten en uno. Pero el adoctrinamiento de los medios de comunicación hoy no nos presentan matrimonios felices, sino infidelidades, adulterio, fornicación, engaños, traiciones, penas. Y el matrimonio se ha convertido en un chiste y una burla que incluso nosotros
lo dejamos pasar inadvertido cuando lo mencionan. Y los primeros que debemos erradicar los chistes malos del matrimonio somos nosotros. Es que el matrimonio al que no lo mata, lo desfigura. Esos son los chistes a veces en el contexto de una boda. Pobrecito, dejó de vivir bueno. Ese lenguaje es toda una reingeniería social de los medios, de la literatura, de la cultura popular que quieren dañar el matrimonio. El matrimonio es el ADN y núcleo fundamental de familias, comunidades y naciones. Por eso los interesados en destruir naciones atacan y destruyen los matrimonios. Y la iglesia tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de velar por el diseño original del matrimonio. La iglesia no puede aceptar diferentes matrimonios. Termino con esto. Mayo del 2019, en Bogotá, Colombia, fue el primer encuentro de políticos LGTBI. Usted puede investigar y googlear y darse cuenta e incluso entrar a la página donde está todo el programa que ellos desarrollaron en esos días en Bogotá. Vinieron desde Argentina a México políticos que promueven la identidad o la ideología de género en Latinoamérica. Cuando estaba leyendo el cronograma encontré al final iban a tratar la iglesia evangélica. Pero me di cuenta de 3 conclusiones que alguien comentó a las que llegaron en este encuentro. Primera conclusión, para el 2019 no habían podido desarrollar su agenda en Latinoamérica. A pesar de que lo habían intentado, las famosas cartillas que luego quisieron decir que eso era un cuento y que eso no era verdad. Pero hoy en las alcaldías siguen tratando de meterla. En el caso de Armenia, hay personas que quieren seguir metiendo esas cartillas. Pero en Bogotá, estas comunidades políticas latinoamericanas dijeron, no hemos podido avanzar 2019 y no pudimos. Primera conclusión. Segunda conclusión, ¿por qué no pudimos? Porque en Latinoamérica hay un fenómeno que nos detiene y se opuso, y fue la iglesia evangélica, así les dicen ellos, la iglesia evangélica en Latinoamérica. ¿Por qué? Dijeron ellos, porque con la iglesia católica tradicional podemos negociar con una cabeza visible que ellos tienen, y de hecho ya lo han hecho. Por eso este momento de la iglesia católica es uno de los momentos donde más han dado lugar a estas ideologías. Usted puede entrar a la página misma del Vaticano, no a otras cosas que dicen, entre a la página misma del Vaticano y se va a informar de lo que le estoy diciendo. Tercera conclusión, la segunda, ¿no? Como no pueden transar con un líder que aglutine la iglesia evangélica, porque sí hay pastores representativos, pero ellos no pueden aglutinar una sola iglesia. La tercera conclusión a la que llegaron en este encuentro en Bogotá, primer encuentro que llegaron a Bogotá, es: tenemos que infiltrar la iglesia. 2019 en Latinoamérica. 2020, El Tiempo, el periódico más importante de México, que ahora no recuerdo el nombre, en Argentina también, en Canal Caracol le hicieron también un programa. Porque para el 2020 en Colombia se nombró el primer pastor gay de la iglesia metodista. No sé si ustedes vieron el programa en Canal Caracol o en El Tiempo, y ustedes pueden googlear y van a ir al Tiempo o a Caracol y pueden ver el documental de lo que estoy hablando. Entonces investigué quién era este hombre y me di cuenta que había sido afín a los mormones en un tiempo, y luego empezó a asistir a una iglesia con un liderazgo
y un carisma muy interesante, pero nunca estudió teología, y por ese carisma lo nombraron pastor, y para el 2020 fue nombrado el primer pastor gay en Colombia. Porque ya empezaron a infiltrar la iglesia y el cristianismo. Tengo en mi biblioteca libros de teología de la editorial CLIE, una de las editoriales más tradicionales evangélicas. Pero tengo libros de la editorial CLIE, un libro que habla de la exégesis del Nuevo Testamento, donde al final de cada libro del Nuevo Testamento lo que ofrece es una aceptación a la homosexualidad como algo normal dentro del cristianismo. La iglesia debe defender el diseño original que garantiza el sostenimiento de las familias, de las comunidades y de las naciones. Otro modelo no funciona porque no fue diseñado por Dios.